El año político en la provincia de Corrientes ya empezó, la campaña está muy cerca y hay definiciones que empiezan a surgir en este tiempo en función de las necesidades que tiene la provincia de renovar todas sus autoridades. Y uno de los dirigentes políticos que está en carpeta siempre y que es uno de los protagonistas de este año, o va a ser por lo menos, aparentemente, es Camau Espínola. Camau, gracias por estar acá. A ustedes, gracias. Bueno, ya te hicieron candidato. Ricardo Colombi, que siempre es nombrador de cosas, dijo que Camau Espínola va a ser el candidato de un espacio, al candidato a gobernador, y que Fabián Ríos va a ser el candidato a intendente de la capital. No, falta mucho, a ver que Ricardo diga lo que van a hacer los demás es un poco raro, ¿no? No, creo que todavía tienen que resolver ellos internamente quién va a ser su candidato. Y después nosotros definiremos, o definiré yo, en qué lugar y cómo quiero estar trabajando para el futuro de nuestra provincia. El asunto es que Ricardo Colombi no es el único que dice eso. ¿Hay algo de cierto en eso? El peronismo tiene un proceso de tener candidatos. Tiene la ventaja que puede tener alternativas, como seguramente la tendrá el oficialismo, pero son decisiones internas de cada uno de los partidos y después decisiones personales. De la misma manera que cuando uno le pregunta a Ricardo, él dice, bueno, yo voy a estar donde... Lógico, porque cada uno, para ser candidato, primero tiene que estar convencido que es el proyecto en el que uno quiere estar, más allá de lo partidario. Y en eso yo quiero tener, como siempre lo digo, mucha tranquilidad de lo que haga, lo disfruto, y el camino de nuestra provincia sea el que considero que sea el mejor. Y ahí voy a estar trabajando, discutiendo, aportando, buscando los desafíos que me propuse desde el primer día que me involucré en política, que es cómo generar desarrollo, crecimiento y combatir con una provincia que indiscutablemente seguimos siendo de la más pobre del país. Antes de entrar a ese punto, que es el punto central de la discusión, ¿qué te pasa a vos? Porque a vos te hacen candidato a gobernador, por ahí te hacen candidato a intendente de la ciudad, depende de cómo venga el viento, ¿no? Por ahí también te hacen compañero de fórmula de Gustavo Valdés. Es decir, estás en las consideraciones de muchos lugares. ¿Qué pasa con vos cuando escuchás eso? Primero, de lo personal, me da la satisfacción de decir, bueno, soy alguien que puede, en el lugar que ocupe, importante como persona o como parte de un proyecto, porque cuando me ponen en un lugar a otro, significa que puedo aportar. Pero tampoco significa que eso me ponga o que me haga creer. Creo que, de vuelta, lo que tenemos que discutir no son tanto las candidaturas y más en este proceso, sino cuál es el rumbo que queremos para nuestra provincia, dónde vamos a ir, cómo vamos a salir de la pobreza, cómo vamos a generar inversión, cómo vamos a superar los problemas estructurales que hace muchos años viene teniendo corriente como provincia y todavía no lo pudo superar. Camau, ¿cómo se puede dar esa discusión sobre estos temas con una estructura partidaria que no puede terminar de responder sus propias preguntas hacia adentro? Es decir, ¿cómo responder problemas de la gente si los problemas en casa, digamos, no se pueden ordenar? A ver, los partidos políticos tienen estas características proelectoral, previo a las elecciones, de que todos tienen el derecho a ser candidatos. Y para mí es válido. Siempre le digo, es bueno que los partidos, peronismo y otros partidos, aliados o un frente, pueda tener muchos candidatos. Porque hace a que la competencia o que el debate, la discusión, permita ser superador. Ahora después se ordena cuando vienen los momentos de definiciones, y eso se ordena por quien tuvo la capacidad de generar mayor acompañamiento de la sociedad, que es la que tiene que votar el día de las elecciones. Por eso los procesos internos a mí no me preocupan más qué proyectos vamos a construir, quién van a ser nuestros aliados, con quién nos vamos a sentar, o si vamos a tener la capacidad de poder ser amplio, no importa el lugar que cada, si me tengo que correr, me corro, pero quiero ver una provincia mejor. Pero si los propios integrantes del PJ están pensando en qué tienen que resolver, si van con Camau o si van con Fabián, porque esto es lo que dice la mayoría, eso está hablando de persona más que de estructura y ciñe bastante la discusión, ¿no? A ver, una cosa es, primero siempre quiero dejar claro, y me han preguntado a veces cuando
si la estructura del peronismo, algunos sectores que a veces me critican porque yo soy franco y tengo una visión amplia. A mí nadie me condiciona, ni nadie me va a decir lo que tengo que hacer o decir. Lo hago por absoluta convicción. Bueno, habrá una parte que no le gusta, pero las estructuras no son un sector mínimo de una parte política, de una estructura política o de un frente. La estructura es el que está en el barrio, es el mismo vecino, porque hay muchos vecinos que cuando vienen a una campaña se ofrecen ser parte de la estructura, se ofrecen ayudarnos, se ofrecen a ser fiscales. Entonces la estructura es la sociedad que está convencida que nosotros por capacidad tuvimos la posibilidad de ofrecerle un proyecto que permita solucionar los problemas estructurales que recién decía que tiene Corrientes hace muchos años. Ahora, Kamau, obviamente que uno escucha atentamente tu respuesta, ¿no? Pero, ¿qué quiere ser Kamau? Es una pregunta interesante porque muchos te ponen en qué lugar, cómo, o te deciden. ¿Qué quiero ser? Yo nunca voy a renunciar a ser gobernador de la provincia, pero nunca voy a poner por delante un deseo personal, porque en realidad ¿por qué quiero y por qué me involucro en la política? Porque vi las deficiencias que existen en Corrientes, que existen hace 20 años. Yo a veces escucho al ex gobernador, por ejemplo, a Ricardo Colombia, hablar de ECO, ¿no? Pero hace 20 años gobierna ECO y todavía seguimos teniendo los mismos problemas estructurales de pobreza, de falta de inversión. A veces escucho que Corrientes, por ejemplo, es la provincia que tiene ingreso bruto más bajo del país. Y yo siempre digo, bueno, ¿y qué beneficio tuvo para Corrientes esa decisión que tuvo un costo para el Estado? ¿Que es una buena medida? Probablemente. Ahora, ¿qué hace falta en Corrientes? A partir de este debate, de ahora, de un proceso que va a necesitar sí o sí nuestra provincia y la política en general. Una mirada distinta, es decir, cómo estos beneficios que creíamos que iban a ser buenos no fueron eficientes, y cómo hacemos a partir de esta nueva etapa electoral, gane quien gane, generar los instrumentos necesarios para que haya más inversión, porque el Estado no aguanta más. Está bien, pero digo, Kamau hoy quiere ser candidato a gobernador este año. Yo no renuncio a ser candidato, lo que sí te digo... Pero este año, ¿querés ser candidato? Yo no me bajé de ninguna candidatura. Lo que sí con esto te quiero decir, que sí, me tengo que centrar en una mesa con el grupo y sectores que considere que tienen la misma mirada de darle un salto de calidad institucional, un salto de calidad de generar inversiones privadas que tanto necesitamos para generar más trabajo y crecimiento, lo hago aunque me tenga que correr de la candidatura. Ahora, Kamau, es interesante... Porque esa es mi prioridad, es el futuro de nuestra provincia. Es interesante lo que decís porque estoy lejos de ser ni el vocero y mucho menos el defensor de Ricardo Colombia, pero la gente vota ECO sistemáticamente y evidentemente es porque el proyecto opositor no logra ese plus que hace falta para que se cambie la estructura, porque la gente vota finalmente, ¿no? Sí, yo no quiero entrar en el debate de si está bien o está mal. Digo, eso cumple un ciclo. Y para mí hoy necesitamos darle un impulso con otras características a nuestra provincia. Ok, ¿cuál sería eso? Ahora, puede ser, sí, yo te puedo también considerar que hemos hecho una gran elección en las últimas dos que me tocó ser candidato. Y hay una gran parte de la sociedad, casi la mitad de la sociedad de nuestra provincia, que no está de acuerdo con un sistema estructural que depende mucho del gobierno provincial. ¿Por qué? Porque es un alto porcentaje de la sociedad que depende del Estado. Esté bien, esté mal, yo digo, no quiero entrar en un debate todavía profundo de esa característica. Lo que sí digo es, está claro que Corrientes es de la provincia más pobre, lo reconocemos todo, la vemos, los índices, los porcentajes. ¿Qué vamos a hacer para poder revertir esto? Ok, pero ahí y las cosas buenas las podemos tomar, pero todavía no logramos romper esa barrera. Y es ahí donde tenemos que juntarnos todos, todos los sectores políticos, antes de las elecciones para debatir cada uno qué idea tiene, y después de las elecciones para ver cómo uno puede aportar. Bueno, si no querés entrar todavía a la cuestión de fondo, la cuestión formal, hay algunos dirigentes del PJ que dicen, para salir a enamorar o para salir a presentar un proyecto, hay que referenciarse con algo o con alguien. Y también ahí el PJ está como retraído, es decir, no tiene una referencia ni estructural y tampoco todavía tiene los candidatos. Entonces es como que, y la elección está cerca, ¿o cómo lo ven ustedes?
Los candidatos son los que terminan definiendo un proceso. Por eso es importante que cada uno de los sectores pueda construir candidatos para que después cuando nos juntemos podamos hacer una alternativa real a la sociedad con los diferentes relatos o con las diferentes posiciones que tiene un frente amplio, ¿no? A mí me ha tocado tener en las últimas elecciones sectores que eran de derecha, sectores que eran de izquierda, para encontrar el equilibrio que se necesita. Y también por eso fue un gran éxito cada una de las elecciones donde me tocó gobernar. Hoy en la última elección, gobierno nacional en contra, gobierno provincial en contra, veníamos de una derrota de la capital y hemos logrado sostener un nivel de porcentaje electoral muy elevado, cuando todos creían que nos íbamos a caer. ¿Por qué? Porque hay un sector de la sociedad que no deja de soñar con una provincia distinta y hay otros que por ahí ven, nos animan. Entonces, este es el momento donde todos nos tenemos que animar a decir, bueno, ¿cuáles las alternativas posibles que tiene Corrientes para salir adelante? Ahora, y ahí voy a estar discutiendo y ayudando del lugar que me toque. Si me toca ser gobernador, bárbaro, convocando a toda la otra parte, convocando a Gustavo Valdés, con quien tengo una excelente relación. Si no me toca gobernar porque la sociedad lo elige, estaré como ahora, dispuesto a ayudar y a colaborar como siempre lo hice. Camau, hablaste de Gustavo Valdés, ¿no? Y has dicho una excelente relación. Pregunto, Gustavo Valdés se viene y te dice, quiero que seas mi compañero de fórmula. Eso no pasó, Carlos. A ver, y volvemos a lo que siempre me preguntan. Me sentaré a hablar con él, a decir, bueno, ¿cuál es con él, con cualquier otro sector? Decir, bueno, ¿qué vamos a construir para Corrientes? ¿Pero descartás esa posibilidad? Yo tengo diálogos con todos. ¿Y es una decisión personal o es una decisión que también se pone a consideración del partido? Lo que me preguntan es como que yo te diga, yo me junto con Gustavo, le digo, che, Gustavo, ¿estás dispuesto a acompañarme en una fórmula? Que el diálogo y que la reunión puede existir. Que es un proyecto que convoca a todas las partes y nos sentaremos a hablar. ¿Puede ser una decisión personal? Por supuesto, puede ser una decisión personal. ¿Dónde quiero estar? Eso. Y vuelvo, lo que siempre vengo, por lo menos en las preguntas que me dijeron, yo quiero lo mejor para Corrientes. Y si en algún momento tengo que dar un paso dentro del peronismo, dentro de un frente que quiera trabajar para que a Corrientes le vaya mejor y podamos discutir estos problemas estructurales, lo voy a hacer, porque si no me estoy engañando, decir, ¿por qué yo estoy acá? ¿Por ser gobernador o porque quiero un futuro mejor para Corrientes? Yo eso tengo clarísimo. Estoy acá porque quiero, desde la política, de involucrarme, como siempre digo que hay que involucrarse, y discutir un futuro mejor, donde haya inversión privada, donde haya un Estado que genera tranquilidad y transparencia para que haya inversión, donde podamos tomar medidas para que no sea el Estado quien sostiene al sector público, al empleado público, sino que a los hijos de los empleados públicos no tengamos que ver cómo se van de nuestra provincia, al contrario, generando fuente de trabajo, educación y herramienta para que crezcan. ¿Te sentís dentro del peronismo o no? Siempre estoy dentro del peronismo. Yo cuando me involucré en política no estaba afiliado a ningún partido. Luego ganamos la ciudad, fui intendente, me afilié al peronismo porque sentía y creo, y lo he demostrado en mi gobierno, que tengo una mirada política que tiene o de gestión muy parecida al peronismo. Ahora, hay muchos de otros partidos radicales que también tienen mirada parecida al peronismo, como también hubieron peronistas que no tuvieron forma de gobernar como debería o dicen las banderas del peronismo. Entonces, Camau, está sugiriendo que si no se dan las cosas, una de las posibilidades es que vos encabeces lo que se está hablando también, un tercer espacio con distintos, abrevando de los distintos sectores que conforman los dos grandes frentes hoy. Yo creo que todavía, más la situación que hoy estamos de la pandemia, donde la sociedad está muy harta de tanta pelea, de estas confrontaciones que todavía cuesta entender, y lo digo yo, estando en la política, digo, ¿hacia dónde vamos? De acá a las elecciones pueden pasar muchísimas cosas. No descartás nada. De acá a las elecciones pueden pasar muchísimas cosas, donde haya un hartazgo de la sociedad, donde todavía no tenemos fechas definidas porque las PASO todavía se está debatiendo y hay que ver si la postergamos, si la suspendemos. Hay que ver cómo llega la pandemia, los niveles de contagio. En esto a todos nos preocupa porque indudablemente la segunda ola está ingresando con nuevas cepas, con cepas que son complejas.
Entonces todavía de acá a las elecciones pueden pasar muchísimas cosas. Y en esto yo voy a ser sumamente prudente y voy a tener todos los cuidados que sean necesarios. ¿Estás conversando con Gustavo Valdés o no? En este tiempo he conversado, estuve con él en otras oportunidades por cuestiones de gestión. Pero nunca hablamos sobre esto que me preguntaste en una mesa a discutir qué voy a hacer. No, somos respetuosos. Podemos hablar si tiene idea de cuándo va a ser la fecha electoral, si cómo va a ser, pero de lo institucional. Pero muchas veces ustedes compartieron el modelo de provincia que quieren. Sí. Por lo menos lo han dicho hasta públicamente. Sí, y después de las elecciones y durante este proceso tenemos que estar juntos trabajando para la provincia. Y eso no quita a que podamos competir. Eso no quita que no nos podamos sentar a una mesa y decir, bueno, si compartimos ciertas cuestiones, ¿quién puede aportar o de qué manera? Porque si no entramos en una discusión de la política, destructiva, donde parece que querés que al otro le vaya mal. Y yo no quiero que le vaya mal. Siempre digo, quiero discutir sobre una provincia que crece y si me toca hacer la oposición, ofrecer cosas que sean mucho mejor a las que el gobierno le está llevando adelante si son eficientes. Sin entrar en esa discusión destructiva, como decís, ¿qué cosas te diferencian del proyecto de Gustavo Valdés? A ver, creo que es difícil hoy poder analizar cuando me preguntan qué pienso del gobierno, porque le ha tocado un proceso de pandemia, donde todavía queda mucho por hacer y cambiar. Corrientes tiene hoy todavía números de pobreza altísimos. Reconocer que somos una provincia pobre, sí. Ahora, ¿somos pobres por qué? ¿Somos pobres porque los últimos 20 años no se pudieron aplicar políticas que generen inversión? ¿O somos pobres porque estructuralmente no tenemos capacidad? Y para mí, al contrario, es una provincia que tiene un potencial enorme desde el turismo, productiva, hay que generar, somos de la mayor forestación o territorio forestal de la Argentina. Tenemos potencial para crecer un montón. Bueno, todavía creo que no tuvo el tiempo, vaya a saber por qué, de darle ese impulso o no tuvo impacto. Ahora, en muchas cosas coincidimos. Ahora, pero si es cuestión de tiempo, sería suficiente que vuelva a ser gobernador para que eso lo va a decir la sociedad. Sea una coincidencia, pero quiero decir, en el proyecto, en las maneras de llegar a esa fotografía que imaginamos para Corrientes, ¿ves muchos puntos de contacto con lo que plantea hoy el gobierno? De las veces que no me he sentado a hablar y de algunas cuestiones de proyección, sí, hay muchas cosas que coincidimos en un análisis. Cuando uno se sienta a hacer un análisis y ve todavía mortalidad infantil, que no la podemos superar, los índices anteriores, que vemos los niveles de pobreza, que vemos deserción, que vemos estos problemas estructurales de conectividad. Está bien, el gobernador lo expresa. Todos sabemos que falta eso. Ahora, bueno, yo en esto quiero de vuelta reflexionar y proponer. No alcanza. Necesitamos un impulso mucho más fuerte a Corrientes. ¿Y eso qué significa? ¿Que nos tenemos que sentar a hablar para ver cómo lo sacamos adelante? Sí. ¿Significa una alianza? No lo sé. ¿Significa que después de las elecciones, el que gana o pierda, convoque al otro para decir, bueno, pasaron las elecciones, llevemos adelante una alternativa que desarrolle y que pueda dar un salto cualitativo de calidad y de proyección a nuestra provincia? Yo soy el primero que voy a estar o convocando o sumándome para trabajar para el futuro de Corrientes. Ahora, Kamau, por último de mi parte al menos, vos sos una persona que medís bien, hay muchas encuestas que dicen que medís bien, por lo tanto sos la referencia de la oposición. Pero sin embargo hay una contradicción ahí, porque por un lado decís que hay que referenciarse para generar un modelo alternativo, pero por el otro lado decís que tenés muchas diferencias, muchas coincidencias con el modelo el mismo modelo que decís que está trazando hace 20 años. Entonces, ¿no crees que ahí genera un ruido y una confusión en la gente? Una cosa es la coincidencia de la lectura de lo que falta, porque nos ponemos a hacer un análisis y vemos todo. Pero el diagnóstico está bien, está hecho, bueno, pero está el tema Ahora, de la propuesta. ¿cuál es el debate que yo propongo? ¿Por qué votaríamos a uno y no a otro? ¿Cuál es el debate que yo propongo? Pregunta, ¿no? Es quién puede hacerlo mejor. Y ahí tenemos que discutir. O si no, entramos en una política destructiva. Vos hiciste mal, vos hiciste esto. Por supuesto, hay errores. Hay errores. Ahora,
Ustedes saben que yo vengo del mundo del deporte, donde acá todos éramos buenos y competía y ganaba el que era mejor. Bueno, ahí quiero entrar. Es decir, ¿quién es el que puede ofrecer a la sociedad un proyecto que sea superador? Porque el análisis lo tenemos todos. Todos sabemos que Corrientes es pobre, todos sabemos los problemas estructurales. Ahora, ¿quién tiene la capacidad de formar equipo, de convocar a todos los sectores para que le demos un salto que hace mucho tiempo soñamos los correntinos? De vuelta, te vuelvo a decir, si a mí me toca desde la oposición ayudar, lo hago, porque si no me estoy engañando. Si no me estoy engañando, quiero llegar porque al otro le va mal, y yo no quiero llegar porque al otro le va mal, quiero llegar porque fuimos capaces de ofrecer a la sociedad algo mejor. Vamos a seguir hablando seguramente porque este año da para mucho, me parece. Te agradecemos muchísimo a ustedes, que nos visites nuevamente por aquí. Probablemente la próxima, que cada vez que me invitan, podemos tener más definiciones, pero todavía falta. Candidato a intendente, ¿no? De vuelta, en un proyecto donde yo me sienta que estoy generando estas cosas, me siento a hablar. O sea, no descartar la posibilidad de ser candidato a intendente. Hoy la coyuntura, falta mucho. Y creo que hay que ser muy prudente a la hora de tomar decisiones de qué lugar uno va a ocupar, respetando los procesos que cada uno de los partidos tiene para poder tomar decisión, pero estoy para ayudar, estoy para pensar en un futuro mejor donde el lugar que pueda generar y construir eso, yo voy a estar. Lo que más quiero como ciudadano, como correntino, como alguien que sueña siempre con metas difíciles. Y mi historia demuestra que muchas veces lo puedo alcanzar, porque estoy convencido de esto, porque tengo la convicción y es lo que quiero transmitir a todos los correntinos. Gracias, Camau. A ustedes. Gracias. Con nosotros el senador Camau Espínola, uno de los referentes del espacio opositor en Corrientes y esperando por definiciones de aquí a las elecciones.